Biblia cuando se refiere de Apocalipsis. Pero el Señor lo que quiere es que nosotros conozcamos todo, ¿verdad? A algunos les gusta mucho cantares, ¿verdad? Para aprenderse algo ahí para dedicarle a algún joven, a alguna señorita, ¿verdad? Pero todos los libros de la Biblia por algo están, ¿verdad? Y entonces cuando hablamos de Apocalipsis a mí me da un poco de pena porque decía yo, ¿qué voy a aprender yo de ahí? Porque habla mucho de simbología, de cosas que uno en lo humano realmente no se entiende nada. Pero Dios nos ha dejado de su espíritu para que vayamos aprendiendo todas estas cosas que están escritas en su palabra. Por ahí algunas personas dicen que no solo la Biblia es la que tiene la verdad, sino que hay más libros. Pero quiero decirles de que la Biblia, la única exacta, la única que ha sido comparada, tiene diferentes personajes, diferentes tiempos, y nunca se contradice todo lo que dice en la Biblia, ¿verdad? Si usted ve el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento, no hay nada que se contradiga ahí, ¿verdad? En cambio, los libros que escribe el ser humano tiene un montón de fallas, un montón de errores, ¿sí? Muy bien, vamos a entrar al tema entonces. En Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, habla claramente, dice: yo, Juan, vuestro hermano y copartícipe vuestro en la tribulación, en el reino y en la paciencia de Jesucristo, estaba en la isla llamada Patmos por causa de la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Entonces, primero que mucha gente se confunde. Hoy en día dicen, cuando hay una enfermedad, cuando hay una guerra, cuando hay un problema muy grande, dicen, ay, eso es apocalíptico, y ni siquiera saben qué significa apocalipsis, ¿verdad? Mucho menos apocalíptico. Apocalipsis significa revelación, y ustedes pueden buscarlo en los diccionarios normales, diccionarios bíblicos también. Entonces, al hablar de revelación, aunque usted no supiera qué significa apocalipsis, al leer la palabra de Dios, ahí nos muestra un montón de cosas. Nos muestra la belleza del cielo nuevo, la tierra nueva, ciertamente muestra juicios y un montón de cosas. En este caso nos está hablando de Juan. El apóstol Juan está escribiendo algo, ¿verdad?, que él quería participar. Y si él no quería, de todas maneras lo metieron a la jugada, ¿verdad? Porque dice que él logró ver cosas y alguien le dio las instrucciones de que escribiera. Incluso se le dijo que algunas cosas no las escribieron. ¿De qué se trata entonces Apocalipsis? Es de una revelación. Algunas personas también han dicho que lo que dice acá es la revelación de Juan, pero están equivocados. Cuando ustedes comienzan a leer Apocalipsis, en el primer versículo dice que es la revelación de Jesucristo dada por Dios el Padre. O sea que es la revelación de Jesucristo, para que vayamos entendiendo bien lo que es la palabra de Dios. Les voy a leer de corrido todos los versículos por cuestión de tiempo, y por favor aprendámonos ahí de memoria a ver si logramos todos, porque a mí también me cuesta. Versículo 10 dice: yo estaba en el Espíritu, está con mayúscula, es el Espíritu Santo, ¿sí?, en el día del Señor, y oí detrás de mí una gran voz como de trompeta, que decía: yo soy el Alfa y el Omega, el primero y el último. Escribe en un libro lo que ves y envíalo a las 7 iglesias que están en Asia. Y luego menciona las iglesias que dicen a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Laodicea. Y me volví para ver la voz que hablaba conmigo, y vuelto vi 7 candeleros de oro, y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Está escrito con mayúscula, entonces significa el Hijo de Dios.
hecho hijo de hombre, que es Jesucristo, ¿verdad? Vestido de una ropa que llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro. Su cabeza y sus cabellos eran blancos como blanca lana, como nieve, sus ojos como llama de fuego, y sus pies semejantes al bronce bruñido, refulgente como en un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Tenía a su diestra 7 estrellas. Entonces pongamos ahí atención que son 7 estrellas, ¿verdad? De su boca salía una espada aguda de 2 filos. Ya más o menos saben de qué se está tratando esto, ¿verdad? De la palabra. Y su rostro era como el sol cuando resplandece en su fuerza. Cuando le vi, caí como muerto a sus pies. Y él puso su diestra sobre mí, diciendo: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos. Amén. Y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Escribe las cosas que has visto, y las cosas son, y las que han de ser después de esto. Muy bien. Entonces vamos a ir comprendiendo parte de lo que estamos hablando de la palabra del Señor. Si ustedes prestaron atención, ahí nos habla que necesitaba el apóstol Juan y los siervos que fueran copartícipes, ¿verdad? Y mencionaba 3 cosas. Si quieren pueden buscarlo ahí. Entonces vamos a escribir aquí, copartícipes. Y menciona ahí 3 cosas. Que lo primero es, aunque a algunos no nos guste, tribulación. Tribulación. Lo segundo que dice ahí en la Biblia, reino. Y lo tercero, paciencia. Entonces, si vemos ahí, dice, en la palabra dice, copartícipe, ¿verdad? Con los siervos, o sea, con los demás apóstoles, con los demás que eran siervos del Señor. Y dice que eran copartícipe en tribulación, en reino y en paciencia. Pero no se queda solo ahí, porque imagínense qué chiste tuviera estar sufriendo por gusto, ¿verdad? Alguno podría decir, es que a mí me gusta andar descalzo, pero si se mete un challe en los pies, ¿será que es por algo bueno que se metió un challe? ¿Verdad? Entonces tenemos que marcar algo muy, muy importante aquí, que dice que es copartícipe entre los siervos, copartícipe de Jesucristo. Entonces, no está sufriendo por gusto, ¿verdad? El que pasa por tribulación. Aquí no estamos hablando de la gran tribulación, esa es otra cosa. Tribulación, ustedes ya saben qué es, ¿verdad? Pasar por algunas cosas que realmente sean feas para la vida del siervo prácticamente, ¿verdad? Pero también nos está diciendo que también hay que ser copartícipes de Jesucristo en el reino y copartícipes de Jesucristo en la paciencia, que es la que a nosotros muchas veces nos cuesta y nos hace falta, ¿verdad? Pero ahí el Señor se encargará siempre de hablarnos, de guiarnos, de cambiarnos a toda verdad. Luego tenemos una gran verdad ahí, pero antes de esto, me imagino yo que todos hemos aceptado a Cristo Jesús, ¿verdad? Porque por lo menos el que no lo haya hecho, que esté físicamente, o tal vez nos dé la transmisión o más adelante, hay algo muy importante, que si no aceptamos a Jesucristo, no vamos a ser parte del reino venidero, del nuevo cielo, de la nueva tierra. Y es importante reconocer a Cristo como el único Salvador de nuestras vidas. Todos los que hemos conocido de Cristo podemos experimentar o hemos experimentado
ahí arrinconadito, no estamos en comunión con el Espíritu de Dios, o algo está pasando. Pero si Juan logró escuchar la voz de Dios, ciertamente él fue a través de una visión, pero Dios nos puede hablar en muchas maneras. Pero entonces tenemos que aprender de eso, que dice que el que estaba conectado con el Espíritu oyó la gran voz. Entonces, en el Espíritu con mayúscula, porque está hablando del Espíritu de Dios. Oí el gran voz. Y la voz, pues lógicamente lo que leímos ahí, ¿de quién se trataba? Del Hijo del Hombre, de Jesucristo, del Salvador, del ungido, ¿verdad? Ahora, lo que tenemos que marcar ahora es de que estaba mencionando 7 iglesias, y estas 7 iglesias, ustedes ya se recuerdan cuáles son, o las pueden leer ahí también. Éfeso, Esmirna, Pérgamo. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardis, Filadelfia y Odisea. Pues si pudieran regalarme un poquito de papel para borrar, por favor. Entonces, cada una de estas iglesias eran iglesias físicas que existieron. Y cada una de estas iglesias tenía un comportamiento distinto. Hoy no vamos a entrar a detalle de cada una de ellas, porque el propósito de nosotros, ¿qué es ahorita? Entender qué es ser partícipes de la revelación. ¿Qué es eso, verdad? Entonces, en cada una de estas iglesias miramos cosas muy bonitas y otras no tan bonitas, ¿verdad? Entonces, mientras estamos viendo estas partes, vamos a ir entendiendo lo que dice Apocalipsis, ¿verdad? Allí se mencionaron, y se lo voy a leer algunas de ellas, cualidades de Jesucristo. Algunas cualidades de Jesucristo, ¿verdad? Que Jesús es la cabeza de la iglesia, la pieza principal de su actividad. Al hablar del vestido de ropas que llegaba hasta los pies, indica su posición como sacerdote y rey. Es el único que ha cumplido con tareas específicas, con asignaciones específicas al mismo tiempo. Porque algunos antes eran sacerdotes o eran reyes, pero no podían mezclarse ni meterse en actividades que no les correspondían. En cambio, este Salvador, el ungido, al hablar del versículo 3, está hablando de que él con sus vestiduras representaba vestidura real, que era un Cristo, como un sacerdote, como un rey. Y en el versículo 14, que habla de su cabeza, cabellos blancos y todo, habla de la majestad y autoridad. Y sus ojos como llama de fuego, ahí está como hablando del juicio, que únicamente él puede ejecutar, ¿verdad? Entonces, si alguna vez usted ve a un hermano y que lo está viendo así mero feo, o dice, ay, es que este hermano hizo tal cosa, o es tal cosa, o este ni salvo es. Entonces, mire, si los ojos de él realmente brillan como el sol, entonces él sí tiene la autoridad de juzgarlo. Porque aquí dice que solamente Jesucristo tenía esa autoridad, ¿verdad? Ahí lo dice su palabra. Entonces, no nos preocupemos cómo nos miren los demás. Lo importante es cómo nos ve el Rey de Reyes y el único que emite juicio. Amén. En el versículo 14 dice que habla de sus pies semejantes al bronce fino. Entonces el bronce indica la humanidad. Entonces, si nosotros no creemos que Jesús fue un humano aquí en la tierra, por gusto vino a sacrificarse, porque si él hubiera sido solamente Dios, a la hora de que él lo golpearan y le saltaran la lanza y le quisieran hacer todo eso, no le hubiera afectado. Entonces él como humano sí necesitaba estar como humano para pagar por el precio de todos los pecados, porque dice
somos imperfectos, somos con un montón de errores. Y en cambio Jesucristo sí era el Cordero perfecto, el inmolado, el único que se pudo ofrecer para perdón de pecados. Amén. Amén. Y cuando dice que su voz, como ruido de muchas aguas, es una voz de poder. Aunque algunos dicen, es que aquel tiene voz de locutores. Esa voz es cualquier voz, ¿verdad? En cambio, la voz de nuestro Jesucristo es una voz de poder. Muy bien, entonces vamos a seguir acá con el estudio. Cuando vimos ya algunas cualidades de Cristo, ¿verdad? Vimos ya unas cualidades del Señor. Y ahí menciona entonces que también Él obtuvo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es la muerte? No tener vida, ¿verdad? Y no tener vida en el cuerpo. Eso fue lo que pasó con Jesús. Él sí realmente murió. Hay quienes dicen que no murió, pero sí Él murió. Lo dice en los evangelios y también lo dice en este libro profético. Entonces Él murió, resucitó y se fue a la diestra donde está el Padre, ¿verdad? A la diestra del Padre, ahí se fue Él. Entonces dice que Él cuando murió obtuvo las llaves de la muerte y del Hades. ¿Qué es el Hades? Entonces es el lugar donde van a caer todos los que mueren prácticamente, ¿verdad? Y entonces el único que tiene las llaves es Jesucristo. Cuando el Señor le mencionaba ahí algunas cosas a Juan y le decía que él escribiera, pero que escribiera ¿qué? Las cosas que has visto. Lo voy a poner resumido para que nos apuremos. Cosas que has visto. ¿Qué otra cosa dice? Y las que son. ¿Y qué más? Y las que han de ser después de estas. Tienen ahí el hebreo árabe jeroglífico que escribe. Entonces ahí lo dice la palabra del Señor. Le dice, escribe las cosas que has visto. ¿En qué tiempo está hablando ahí? ¿Tiempo pasado? Hasta ese momento, ¿verdad? Por decirlo así. Las cosas que son, ¿en qué tiempo es eso? Que son es presente, ¿verdad? Y las cosas que han de ser después, entonces es tiempo futuro. Entonces ya estamos entendiendo de lo que está hablando la palabra del Señor. Y luego nos hablaba de que a la diestra de Jesucristo habían 7 estrellas, ¿verdad? Vamos a ver si lo podemos por acá. 7 estrellas. ¿Y 7 qué más? Candelabros. Y cada uno de estos tiene un significado. Entonces cada estrella dice que es ángeles. Ángeles de las 7 iglesias. 7 ahí le voy a poner. Y los 7 candelabros serían igual a las 7 iglesias, ¿verdad? Ahorita estamos ahí medio armando de todo un poco, ¿verdad? Solo estamos sacando la información de lo que dice en los versículos que leímos. Pero les voy a hacer aquí una separación de esto para que no se confunda. Muy bien. Ahora, ¿qué entendemos de todo lo que hemos leído y que está escrito acá
que se sustrajo de los versículos. Cuando hablamos de copartícipes de Jesucristo, significa que estas tres cosas no pueden ir separadas. A todos nos gusta que nos digan, mire, usted va a ser un ministro, usted va a tener talentos, usted va a tener dones, usted va a tener dinero, va a tener casas, y todo el Señor lo puede dar. Y es parte de lo que Él da del reino, pero el reino de aquí, ¿qué es un carro último modelo comparado con estar a la par de Dios el Padre? Solamente con eso, porque allá dice que hay un mar como que fuera cristal, ¿verdad? Y hay un montón de cosas más, pero entonces hay cosas que para los que queremos ser salvos necesitamos tener esas tres cosas en nuestra vida, y a algunos no nos gusta. Entonces estas serían las cualidades para ser salvo. Para ser salvo. Y si alguno de repente no está de acuerdo conmigo, así rápidamente lo puede decir y tal vez otro día ahí le ayudamos a explicar esa parte, o que nos explique por qué no está de acuerdo. Entonces, si nosotros necesitamos ser salvos, necesitamos pasar por tribulación, ser parte del reino y tener la paciencia de Jesucristo. Y algunas veces sí nos cuesta, ¿verdad? Nos cuesta porque el vecino me genera problemas, algún hermano pues tal vez no le caigo muy bien, o entramos en diferencias porque no estoy de acuerdo en algún tema que habló, o porque alguien dijo, es que usted no cooperó ese día que hicimos una actividad, ¿verdad? Y tal vez uno no tenía, o tal vez sí di, pero no se dio cuenta la persona que yo había aportado, etcétera, ¿verdad? Hay muchos ejemplos. Cuando hablamos de que si no estamos en el Espíritu y no logramos oír la gran voz, ¿eso qué sería? Vivir en el Espíritu. Entonces, si no vivimos en el Espíritu, no podemos experimentar estas cosas. Si no vivimos en el Espíritu, no podemos aprovechar estas cosas. Y todo eso, ahí está en su Biblia, lo leímos, y usted lo puede leer más tarde o otro día, para que no crean que aquí le estamos dando cosas inventadas. Cuando hablamos de las 7 iglesias, dice que estas estaban ¿en dónde? En Asia, y ahí significa Asia Menor. ¿Y en dónde estaba ubicado eso, o dónde se encuentra ubicado hoy en día eso? Es en Turquía, o Turquía se escribe también. Entonces, en esa parte está como al centro de muchos países, por decirlo así, o lugares donde hay mucho comercio. Entonces, ahí pasaba un montón de gente de diferentes lugares, diferentes hablas y diferente posición económica, se puede decir así, ¿verdad? Y ahí, cuando nos está hablando de iglesias, cuando nos vamos a entender qué significa iglesia, entonces tenemos asamblea, concurrencia, congregación y nuevamente iglesia, que eso viene de la palabra que se escribe eclesia, ¿verdad? Entonces todo esto está escrito en griego, pero otro día les vamos a explicar todo eso. Entonces, aquí cuando se le dio el mensaje a Juan, le estaba diciendo, mira, háblale a esas iglesias que existen, ¿verdad? Que están ahí en Asia Menor, que hoy pues es Turquía. Pero no se quedaba ahí, sino que a él se le dio una instrucción para que eso también se le hablara a las demás iglesias. ¿Cuántas iglesias de Jesucristo existen hoy en día? Debería existir solo una, ¿verdad? Porque la única iglesia verdadera es la de Cristo. Solo que nosotros nos venimos de este lado, hay quienes están más para allá y para el norte, y etcétera, ¿verdad? Para diferentes lugares. Pero la iglesia debería ser una sola. Entonces, lo que se le estaba diciendo a Juan es: vas a tener que lidiar con todo lo que hay en Éfeso, todo lo que hay en Esmirna, a lidiar con los de Pérgamo, a lidiar con Tiatira,
a lidiar con Sardis, a lidiar con Filadelfia, pero si es amor fraternal. Pero a algunas personas no les gusta que les esté apapachando, ¿verdad? Tal vez de mucho abrazo ya les incomoda, ¿verdad? Y la Odisea. Entonces le estaba diciendo el Señor a Juan: mira, vas a tener que tratar con todos ellos, lidiarlos, entender de que cada uno de ellos tiene uno o muchos errores y son distintos, y vas a tener que tratar con ellos. Igual hoy en día, ¿verdad? Todos nosotros estamos llenos de errores diferentes, ¿verdad? Entonces, eso era lo que se le estaba dando la instrucción al apóstol Juan. Tengo también unas citas bíblicas, pero ya por cuestión de tiempo no se las voy a dar. O si quieren apuntarlo, es lo de copartícipes, ¿verdad? De lo que estamos hablando aquí, la primero, en Mateo 20, 23. Entonces estamos hablando de las iglesias, ¿verdad? Para no perderlos. Ya mencionamos las cualidades de Cristo, ¿verdad? Entonces, cuando estamos hablando de las cosas que vio Juan, ¿cuándo fue? Cuando estuvo a la par de Jesús, ¿verdad? Él estuvo viendo cosas. Pero a él se le dio la instrucción que hablara específicamente ahí, en ese pasaje, de lo que vio, porque él a través del Espíritu logró ver cosas, ¿verdad? Que podía transmitirle a las 7 iglesias. Y que ese mismo mensaje también nosotros podíamos aprovecharlo hasta hoy en día. Incluso hay cosas que él estuvo viendo cómo eran. Algunas cosas que él dijo: es que esto parece tal cosa. Y entonces Juan lo escribió así, ¿verdad? Que esto parece. Cuando habla ahí de que Juan dice que cayó como muerto en esos versículos que leímos, no significa que él murió. El cómo es algo parecido, ¿verdad? Parecido a algo. Como decirle, esta silla es como las que tengo en la casa. No es la mía entonces, sino que es como las que tengo en mi casa, ¿verdad? Entonces el cómo es como un símil, ¿verdad? Algo similar, algo que solo me está haciendo referencia. Ya para ir concluyendo entonces, cuando estamos hablando de las 7 estrellas, dice que son entonces ángeles de las 7 iglesias. Los 7 candelabros son las 7 iglesias. Pero cuando nosotros nos vamos a qué significa ángel, entonces me dice que es mensajero, especialmente ángel, por implicación pastor. Esto es lo que dice el significado de ángel, de lo que tenemos en el capítulo 1 de Apocalipsis. Y eso ustedes lo pueden buscar para que vean que también uno no anda inventando cosas, ¿verdad? Entonces, ¿a qué vamos con todo este relato y para qué escribimos todo esto? Es de que si el mensaje que se le dio al apóstol Juan y que le dijo: mira, en cada iglesia hay un ángel. Ustedes han escuchado de que los ángeles han estado entre nosotros y que algunas veces han hecho cosas, y eso es real, es verdadero. Pero nosotros, si hoy en día necesitáramos de un ángel para que fuera el líder de acá, tendríamos que esperar hasta que él realmente se presente o de alguna manera nos demuestre que ahí está, ¿verdad? Porque los ángeles sí están alrededor y nos cubren, pero ¿quién es el que está liderando ahí? ¿Verdad? En este ejemplo dice ahí que es el pastor. Igual nosotros necesitamos un líder de una iglesia, que en este caso es el pastor, para que dé la instrucción, la dirección de parte de Dios a la iglesia, ¿verdad? Ahora, ¿qué podemos entender de lo que es el apóstol Juan?
El apóstol Juan, ¿qué funciones o qué ministerios se les dio de parte del Señor? No sé si alguien se sabe eso. ¿Qué ministerios tuvo el apóstol Juan? Ya les di el chivo de uno. Porque si les dije que es apóstol Juan, entonces él fue apóstol, ¿verdad? Entonces, Juan, ¿qué ministerios tuvo? Entonces él fue apóstol. ¿Qué más? Él escribió uno de los 4 evangelios. Entonces él fue evangelista. Y por tratarse de un libro profético, entonces él ¿qué fue? Un profeta. Yo no sé si fue maestro, porque por todo lo que él explica, a mí sí me llama mucho la atención y no sé si también tuvo los otros 2 ministerios. Pero entonces vemos una persona ejerciendo sus ministerios y entonces aquí estamos como amarrando o relacionando toda la información. Si el pastor es el que da un mensaje, ¿será que estos 3 también dan algún tipo de mensaje de parte de Dios? Si lo dan, el apóstol da el mensaje, el evangelista también, el profeta también. Eso es lo que ejercía el apóstol Juan, ¿verdad? Ahora, lo voy a poner de otro color solo para diferenciar, porque yo no sé si él tenía los 5 ministerios o no, ¿verdad? Pero, hoy en día están activos los 5 ministerios. Si lo leemos en Efesios 4:11, ¿verdad? Nos habla de los ministerios. Aunque ahí en los ministerios hay una separación y dice punto y coma en cada uno de ellos. Entonces, si yo los cuento, para mí son 4 los que menciona ahí en la Biblia. Pero eso léalo ahí en su casa o los que tienen ahorita tiempo, que lo hagan más tardecito. Pero entonces ahí nos habla de pastor y maestro. O sea que no tiene punto y coma. Donde dice pastor no dice punto y coma. Y luego dice maestro, no, sino que dice pastor y maestro. Entonces para mí los otros 2 ministerios serían el pastor y el pastor maestro. Porque el pastor maestro es el que enseña y no todos los pastores tienen esa cualidad de enseñar, ¿verdad? Sí, nos guían y nos dan sus prédicas, pero para ser maestro realmente hay que conocer bastante de la palabra del Señor, meterse con Dios para poder aprender. Yo creo que en tiempo ya estamos avanzados, pero no sé cuánto me regalan ahí para ya dar la conclusión del tema. Bueno, ¿a qué vamos entonces con todo esto que estamos escribiendo aquí? De que primero necesitamos ser hijos de Dios, necesitamos entregar nuestra vida a Cristo. Si Dios nos permite ejercer alguno de los ministerios, y si no, pues el Señor me va a poner donde Él quiera ponerme. Entonces vamos a agregar uno más aquí, que es siervo. Aunque todos los anteriores son siervos. Y todos los siervos, según la traducción de lo que es siervo, es esclavo. Entonces alguien que es apóstol no debería decir, miramos, jalame ahí mi saco, como que fuera el dueño de uno, ¿verdad? Y nosotros, pues, si algún día nos ha tocado, hagámosle caso, ¿verdad? Porque nosotros hacemos todo ¿para quién? Para el Señor, ¿verdad? Aunque tal vez a nosotros no nos traten tan amablemente. Pero, si el apóstol es un siervo, es un esclavo, no debería de tratar a los demás como que él fuera el máximo, ¿verdad? Entonces, todos estos apóstoles, los de los ministerios, todos son siervos, pero cada uno de nosotros hemos servido en cualquier cosa, ¿verdad? Yo no sé si ustedes tienen claro esto,
Pero la palabra del Señor nos da dos instrucciones bien claras, importantes y que debemos de cumplir, porque como es una instrucción, no es una opción. Y que nos dice que debemos de predicar el Evangelio. Esa es una. Debemos de hacer discípulos a las naciones. Entonces, si no lo estamos haciendo, estamos incumpliendo, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo podemos decir que somos del reino si no hemos o no queremos cumplir con esos dos mandamientos del Señor? Porque podemos decir lo que es un mandamiento, porque Él está diciendo que lo hagamos. Si a nosotros nos toca aquí barrer, mover una silla, cantar, predicar, jalar cables, conectar cosas, todos nosotros somos siervos, cada uno de nosotros. Pero aparte de que servimos en estas cosas en específico, debemos de hacer esas dos cosas que les decía yo. Instrucción del Padre, ¿verdad? Instrucción del Hijo, del Espíritu Santo, que nos dice que debemos de predicar el Evangelio, no otro Evangelio, y hacer discípulos a las naciones. Si nosotros somos de aquellos que nos cuesta, porque a mí, yo sí me considero uno que me cuesta. Yo no puedo agarrar tratados y mire que le vengo a hablar de Cristo y todo eso, me cuesta. Pero algunas veces sí lo he hecho y llego con la persona y empiezo a hablarle de, ay, qué frío hay, ahorita va usted, mire, le voy a dejar un tratado ahí, empiezo a medio hablarle ahí, le dejo un poco de mensaje y me voy. Otras personas saben cómo uno evangeliza, con el comportamiento. Hoy en día tengo un montón de vecinos que desde el inicio que nos cambiamos de lugar, nos hacían la vida imposible. Uno de ellos hasta se paraba así cuando yo pasaba, así se ponía, todo bravo, según él, a mí, igual me da. Como que no conociera yo tipos más peligrosos que él, ¿verdad? Y aparte que uno tiene la protección del Señor. Y así un montón de gente ahí, pero peleonera. Y hoy en día estas personas a mí no me hacen nada, ni me dicen nada. Algunos han llegado y ya está. Miren, ¿será que no me puede ayudar con tal cosa? Entonces dice uno, si uno predica también con el testimonio, con el ejemplo de lo que uno es, ahí van a estar buscándole a usted porque usted tiene algo diferente, ¿verdad? No solo de decirles, mire, yo soy cristiano, yo soy hijo de Dios, y al ratito me voy a pelear con cada uno de ellos y darme de golpes o maltratarme, ¿no? Entonces, eso no. Hay otras cosas bien importantes de lo que estamos hablando, es de que nosotros no tenemos que estorbarle la obra a cada uno de los que somos siervos. ¿Por qué? Porque no estamos estorbando a Pedro, le voy a poner un nombre X para que no hagan creer que es algo de la iglesia. Yo no le voy a poner zancadilla o le voy a estorbar a Pedro, porque lo que estoy estorbando ahí es la obra de Dios. Porque la obra de quién es? De Dios. No es de Pedro, no es de Juan, no es de Pedro, no es de Luis, de José, ¿verdad? Y entonces no tenemos que hacer eso. Y de todas maneras, aunque eso hiciéramos, el Señor va a hacer la obra. Y si Dios dice que lo va a usar a cada uno de ustedes y me va a usar, lo va a hacer. Aún así se oponga hasta el presidente de una nación, ¿verdad? Y cualquier otra autoridad que se levante en su contra, ¿verdad? Siempre el Señor va a hacer su obra. Y ahora, viendo las cosas así un poquito feas y malas, digamos, ahora, ¿qué podemos ver de lo bueno de esto que estamos hablando? Es que si nosotros somos parte del reino, hemos pasado por tribulaciones, podemos entender lo que le pasa a otra gente. Hay veces que dicen, a ese no le hablen, ese es un bolo. Algunos de nosotros fuimos afectados por algún vicio, que éramos peleoneros, éramos maldicientes. En la familia tuvimos gente que estaba metida en brujería, idolatría, etcétera, un montón de cosas. Y entonces nosotros, por pasar por situaciones feas, incómodas, aunque esa no es la esencia de este punto, porque la esencia de esto es que por Cristo usted va a pasar problemas. En una entrevista yo dije, mire, es que para mí Dios es el que me mantiene y no el dinero, ni tampoco lo que un jefe o un gerente diga en una empresa. Y por eso ya ni me mandaron a llamar. De verdad me tacharon y dijeron, este ya no lo llamen ni para cobrarle siquiera, ¿no? Y entonces, algunas veces
Vamos a pasar por tribulación. ¿Por qué? Por decir que somos de Cristo. Algunas veces, como no somos los que nos metemos en los convivios, ¿verdad? A bailar, a chupar ahí, nos tienen tachados y nos dicen ese ya no, ese ya no. Y somos los malos, los feos de la empresa o de la colonia, ¿verdad? No importa pasar por esas tribulaciones. Cristo padeció cosas más pesadas que todo eso. Y aparte, la paciencia. La paciencia de Cristo. Sin esa paciencia, nosotros vamos a hacer la obra, pero no la vamos a hacer bien. Por eso es importante tener esas tres cualidades para poder ser salvo y ejecutar las cosas del reino, ¿verdad? Muy bien, y disculpen ahí que me ha pasado ahí del tiempo, pero si nosotros entendemos lo que hoy está hablando ahí, ese primer capítulo de Apocalipsis, vamos a entender lo que va a pasar con los siguientes capítulos de Apocalipsis, porque ahí habla de las iglesias, habla de la persecución, de los juicios y cosas que van a pasar. Entonces, ¿en qué posición estamos nosotros? ¿Queremos ser partícipes de la revelación? ¿O queremos quedarnos ahí a la mitad del camino y decir, no, es que aquí está muy duro usted, a mí no me van a dar canasta navideña porque no voy a entrar allá al convivio? Y usted por una canasta quiere cambiar el reino de Dios. Estamos perdidos. Ay, es que ya me voy a ganar una mi moto, capaz que se la gana otro. Y de todas maneras, por una moto vamos a tirar el reino de Dios. Hoy, porque no es el tema, pero un día de esto sí hablamos ya de Apocalipsis, donde menciona cualidades de Cristo y cosas que hay ahí alrededor, ¿verdad? Y las cosas que están escritas en Apocalipsis solo son como la entradita de lo que es la eternidad. O sea que hay un montón de cosas que ni siquiera están escritas en Apocalipsis y que nosotros vamos a disfrutar y que nosotros vamos a aprovechar si es que queremos ser partícipes de la revelación. Amén. Vamos a hacer una oración corta para ya concluir con el tema. Bendito Dios, gracias te damos porque tú nos permites hoy hablar de tu palabra. No queremos traer fábulas, cuentos, Señor, ni cosas enseñadas por hombres, sino que seas tú el que nos hable a cada uno individualmente. Padre eterno, por favor, cuídanos, guárdanos a cada uno, nuestras familias, nuestros bienes, y que tú nos ayudes hoy en nuestro descanso y todos los días, por favor, acompáñanos porque tú eres bueno, grande y poderoso. Te adoramos, Señor. Gracias, Padre. Gracias, Jesús. Gracias, Espíritu Santo. Amén.